En este video vamos a hablar acerca de lo que son las implicaciones lógicas y lo que son los argumentos. Antes de comenzar, es importante que nosotros aclaremos algo. Este símbolo que nosotros tenemos aquí, nosotros lo vamos a leer como implicación lógica. No va a ser una conectiva y no debemos confundirlo con el símbolo del condicional. El condicional lo representamos nosotros por una flechita. La implicación lógica vamos a darle como una rayita doble, como una línea doble para esa flecha. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros por una implicación lógica? Nosotros vamos a decir que una proposición P implica lógicamente a una proposición Q. Lo vamos a escribir de esta manera y vamos a decir que eso va a pasar si Q es verdad cuando P es verdad. Es decir, que P es causante de Q. Veamos un pequeño ejemplo. Esto que tenemos aquí es una implicación lógica. Esta implicación lógica de P entonces Q y P implica lógicamente a Q se conoce como razonamiento directo o modus ponens. Entonces, vamos a verificar nosotros que cuando P, que en este caso todo esto sería nuestra P, que cuando P es verdad, Q es verdad. Entonces, lo marcamos acá, quitémoslo de aquí. Esto lo vamos a poder hacer nosotros de varias formas. Así, una forma va a ser como analizar los casos. Otra manera va a ser por medio de tablas de verdad y ya vamos a ver otras más adelante. La primera forma que vemos, pensemos nosotros. Nosotros sabemos que P es verdadero, es decir, todo esto es verdad. Queremos comprobar que Q debe ser verdadero. Analicemos aquí. Si nosotros tenemos que esto es verdadero, al ser una conjunción, así, al estar unido esto por un i, sabemos que la única manera que un i es verdadero es que ambas partes sean verdaderas. Entonces de aquí nosotros ya sabemos algo, que P entonces Q va a ser verdadera y que también P va a ser verdadero. Ahora, ¿qué puede pasar con este P entonces Q si nosotros sabemos que es verdadera y que su premisa también es verdadera? Entonces analicemos acá la tablita del condicional. Nosotros tenemos aquí que el condicional había diversas maneras en que podía ser verdadero, pero solo hay una forma en que es verdadero cuando P es verdadero. ¿Y eso qué concluimos entonces de Q? Que Q tiene que ser verdad. Entonces esto que tenemos aquí efectivamente es una implicación lógica. ¿Por qué? Porque cuando pasa la parte de la izquierda, va a pasar también la parte de la derecha. Entonces esta forma de implicación la conocemos como modus ponens. Es decir, si nosotros sabemos que P causa Q y que pasa P, entonces vamos a poder nosotros concluir o hacer la implicación lógica de que va a pasar Q. Es decir, esto lo que resumimos es que si P causa Q y pasa P, entonces siempre va a pasar Q. Debemos verificar algo aquí también, aclarar algo, que un condicional también es verdadero si P es falsa, pero eso no lo analizamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que P es verdadero, entonces no hay necesidad de analizar esa opción. Planteemos otro ejemplo. Vamos a probar esta implicación lógica. P entonces, Q entonces R y Q van a implicar lógicamente a que si P entonces R. Otra vez hacemos el análisis. Si nosotros sabemos que todo esto es verdadero, debemos llegar a que esta parte también lo es. Ahora, misma idea. Aquí tenemos un i. Entonces un i es verdad cuando ambas partes son verdad. Entonces aquí concluimos. P entonces Q, entonces R y Q es verdadera. Entonces concluimos. Primera parte debe ser verdad y que Q también es verdad. Entonces, ojo aquí, que la parte simple es que Q es verdadera. Ahora, analicemos esto que sabemos que es verdadero para ver qué podemos sacar de información para poder concluir esto. Ahora, si esta parte de aquí es verdad, pueden darse dos casos. Que la premisa P sea verdadera o que sea falsa. Ahora, ¿qué pasa si analizamos que P es verdadera?
Entonces ya sabemos, todo esto tiene que ser verdadero. ¿Qué pasa si P es verdadero? Entonces, cuando un condicional es verdadero, si su premisa es verdadera, entonces aquí, si esto es verdadero y en conjunto, recordar la tablita del condicional, esto es verdad, entonces la conclusión tiene que ser verdad. Así entonces, ¿qué sabemos de aquí? Sabemos que Q entonces R tiene que ser verdad. Ahora, de aquí, ¿qué podemos decir nosotros de R? Recordar, nosotros ya sabíamos esto, que al ser una conjunción, Q es verdad. Entonces vamos al mismo caso. Ya sabemos que Q entonces R es verdad y que Q es verdad. Entonces, ¿qué concluimos? Que R tiene que ser verdad. Así entonces, si R es verdad y ya sabemos nosotros por nuestra suposición que P es verdad, entonces esta parte también va a ser verdadera. Entonces, si esto es cierto y Q es verdad y P también es verdad, esto va a ser verdad. Ahora, analicemos el otro caso, donde P es falso. Si P es falso, no importa así el valor de verdad de Q entonces R, porque un falso implica cualquier cosa. Entonces, si P es falso, el valor de Q entonces R no nos interesa mucho, así que sea verdadero o sea falso. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que si P es falso, entonces esto en conjunto va a ser verdad. No nos interesa mucho si R es verdadero o falso porque un falso implica cualquier cosa. Entonces esto, si P es falso, va a ser siempre verdadero. Entonces aquí hicimos el análisis. Si esto, siempre que esto sea verdad, esto también va a ser verdad. Así que es una implicación lógica. Analizar este ejemplo más despacio y se pueden ir haciendo anotaciones para que se comprenda mejor. Lo que sí podemos concluir de los ejemplos anteriores es que analizar una implicación lógica de esa manera puede ser un poquito complicado, pero eso sí que es bonito, es agradable hacerlo y es bastante interesante. Ahora, otra manera que uno puede comprobar una implicación lógica es por medio de este teorema, que si decimos nosotros que P implica lógicamente a Q, es decir, esta notación, eso va a pasar si y solo si P entonces Q es una tautología. Es decir, si nosotros queremos probar que P implica lógicamente a Q, podemos hacerlo cambiando ese símbolo de implicación por un entonces y verificando que eso es una tautología. Veamos el caso para esa implicación lógica, que esta dice P entonces Q y Q entonces R implica lógicamente que P entonces R. Aquí hace falta un paréntesis. Vamos a ponerlo aquí. Aquí hace falta un paréntesis. Que faltaría aquí también. Entonces, aquí tenemos nosotros. ¿Qué pasa si nosotros queremos analizar esta implicación lógica por casos? Así que sabemos cómo podríamos empezar. Decíamos nosotros, bueno, si sabemos que todo esto, que lo vamos a escribir aquí arriba, es verdad, y hay un y, entonces eso implica que esto debe ser verdad y que esto debe ser verdad. Ahora, tendríamos que ir por esta parte y suponer aquí, ¿qué pasa si P es verdadero? Entonces, P entonces Q al ser verdadero, Q va a ser verdadero. Entonces, si P es verdadero, Q va a ser verdadero. Si Q es verdadero y Q entonces R es verdadero, entonces R también va a ser verdadero. Entonces, P es verdadero, R es verdadero, P entonces R es verdadero. Después de analizar el caso, ¿qué pasa si P es falso? Ahora, si P es falso y la implicación es verdad, Q puede ser verdadero o falso. Entonces hay que ver qué pasa acá. Si Q es falso, hay que ver qué pasa si Q es verdadero, ir haciendo ese análisis. Pueden probarlo, así no va a ser tampoco muy difícil, pero sí es un poquito complicado. Sí es un poquito complicado, pero eso sí, es interesante. Ahora, una manera más mecánica, así, de hacer eso es por medio de este teorema de simplificación. Quitemos estas marcas. Entonces, para probar una implicación por medio de una tabla de verdad, lo que hacemos es cambiar el signo de implicación por un entonces.
Hacemos la tabla de verdad para esa proposición y si el resultado es una tautología, entonces vamos a decir que sí es en efecto una implicación lógica. Planteemos aquí, queremos probar esta implicación lógica, cambiamos el signo entonces, sí, cambiamos el signo de la implicación por un entonces y hacemos su tabla de verdad. Vemos aquí. Trabajar con tablas de verdad es fácil. El problema aquí es que esta tablita, al tener tres proposiciones simples, P, Q y R, necesita 8 renglones y necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Entonces va a ser un poquito largo. Ahora, se puede hacer de otra manera también, ya que nosotros ya vimos la parte de simplificación de enunciados. Podemos nosotros ir con las leyes de equivalencia, jugando con esto, hasta que lo simplifiquemos y llegar a que es una tautología. Entonces pueden hacer eso también. Entonces pueden practicar con qué? Una, analizando los casos, lo que decimos, bueno, si todo esto es verdadero, esta parte es verdadera, esta parte también, ¿qué pasa si P es verdadero? ¿Qué pasa si P es falso? A ver si llegamos a que esto es verdad. La otra, hacer la tablita, pues esta ya la tenemos aquí, que mecánicamente es fácil, pero va a requerir bastante tiempito probar esto. Y la otra, les quedaría a ustedes, es tratar de simplificar este enunciado para verificar que efectivamente es una tautología. Ahora vamos a trabajar con el concepto de argumento. Vamos a decir nosotros que un argumento es una lista de preposiciones que vamos a llamar premisas, que van seguidas de una última proposición a la cual nosotros le vamos a llamar conclusión. Un ejemplo de argumento es este que tenemos aquí en negrita. Si apruebo la clase, me darán un premio y estoy seguro que aprobaré. Así que tengo ganado ese premio. Aquí en esta oración, que es un argumento, si nosotros definimos P como aprobar la clase y Q recibir un premio, podemos identificar estas premisas y esta conclusión. Si apruebo la clase, me darán un premio. Recordar que esto es un condicional donde a veces esta coma nosotros la vamos a leer como o va a significar un entonces. Entonces tendríamos P entonces Q, si apruebo la clase, entonces me darán un premio. Casi siempre las premisas están separadas por I. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que si esto es cierto y esto también, estoy seguro que aprobaré. Entonces, definimos Q como recibir un premio, que sería la conclusión. Si apruebo la clase, me darán un premio, P entonces Q. Y, así, la otra premisa, estoy seguro que aprobaré, P, aprobaré la clase. Entonces, la conclusión, recibiré un premio. Tengo ganado ese premio. Los argumentos nosotros los podemos escribir de forma horizontal. Las premisas arriba, separadas por una línea horizontal, y abajo, por tanto, la conclusión. Entonces, podríamos definirlo así, podríamos escribirlo. Premisas, si apruebo la clase me darán un premio. La otra premisa, estoy seguro que aprobaré. La conclusión, me ganaré ese premio. Ahora, también se puede hacer de una manera bien resumida, así, definiendo lo que son estas proposiciones. Así, si definíamos P, aprobar la clase, y Q, recibir un premio, podríamos ponerlo así. P entonces Q y P son las premisas, por tanto, la conclusión. Estos tres puntitos nosotros lo vamos a leer como por tanto. Entonces, premisas, por tanto, conclusión. Veamos otros dos ejemplos. Tenemos este argumento de aquí. Si llueve, me da gripe. Y tengo gripe, así que llovió. Aquí identificamos otra vez las premisas. Si llueve, me da gripe, primera premisa. Y segunda premisa, tengo gripe. Conclusión, llovió. Entonces casi siempre la conclusión va de así que, después de ese así que. Si definimos nosotros P como llueve y Q como tengo gripe, podríamos escribir esto así. Si llueve, entonces me da gripe. Ver que esto es un condicional. Si llueve, entonces me da gripe. La otra conclusión, tengo gripe. La otra premisa, perdón, tengo gripe. Conclusión, llovió. En forma bien simplificada, si P, entonces Q y Q, por tanto P. Veamos un tercer ejemplo. Cuando llueve, se hace lodo. Un condicional. Si llueve, entonces se hace lodo.
primera premisa. Y cuando la tierra está lodosa, mis zapatos se ensucian. Otro condicional, si la tierra está lodosa, entonces mis zapatos se ensucian. Conclusión, ¿ve? Conclusión, después de la que cuando llueve, mis zapatos se ensucian. Entonces, si llueve, mis zapatos se ensucian. Si definimos nosotros estas proposiciones, P llueve, Q hay lodo y R, mis zapatos se ensucian, acá diríamos nosotros, si P, entonces Q. La otra premisa, separada por I. Si la tierra está lodosa, si Q, entonces R. Conclusión, si llueve, P, entonces R. Aquí tendríamos entonces en la forma de argumento. Ahora bien, un argumento puede ser válido o puede ser no válido. Nosotros vamos a decir que un argumento es válido si la conjunción de sus premisas implica lógicamente a su conclusión. En manera simbólica, esto no lo vamos a confundir con contradicción, sino que aquí vamos a decir que es la conclusión. Entonces, de manera de símbolo, si la premisa 1 y la premisa 2 y la premisa 3 y la premisa 4 y la premisa 5 y todas las premisas implican lógicamente a la conclusión. Recordar que esto se puede probar, si estamos verificando una implicación lógica por medio de tablas de verdad, que si cambiamos esto por un entonces, eso va a ser una tautología, que es así como vamos a empezar con la prueba de los argumentos. Ahora, en palabras sencillas, ¿cuándo vamos a decir que un argumento es válido? Vamos a decir que un argumento es válido si la conclusión es verdad cuando todas las premisas son verdaderas. Ojo con esto que tenemos aquí porque esto es lo que nos va a permitir probar argumentos de forma más sencillas. Pero primero analizamos esto. Un argumento es válido si la conjunción de las premisas implica lógicamente a la conclusión. Es decir, si P1 y P2 y P3 y P4 y Pn, entonces la conclusión es una tautología. Recordar eso. P implica lógicamente a Q. Si P entonces Q es una tautología. Otra cosa importante a mencionar acá, que cuando nosotros verificamos la validez de un argumento, no estamos cuestionando la validez de las premisas, así, sino que nosotros vamos a suponer si las premisas son verdad. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que si las premisas son ciertas, no nos cuestionamos la verdad de las premisas. Si las premisas son ciertas, garantizamos que la conclusión también lo va a hacer. Pero premisas no ciertas no nos interesa mucho. Nos interesa que si las premisas son ciertas, la conclusión también lo va a hacer. Analicemos los ejemplos que dejamos atrás. Primer ejemplo de argumento que teníamos. Si apruebo la clase, me darán un premio y estoy seguro que aprobaré la clase. Así que tengo ganado ese premio. Este argumento tenía esta forma. Si apruebo la clase, me darán un premio y aprobaré la clase. Por tanto, tengo ganado ese premio. Si queremos verificar este argumento, su validez, entonces tenemos que probar que la conjunción de las premisas implican lógicamente a la conclusión. Es decir, que esto y esto, entonces Q es una tautología. Para eso nosotros tenemos aquí lo que es la tablita de verdad. Conjunción de las premisas, premisa 1 y premisa 2, entonces la conclusión vemos que es una tautología. Ahora, ¿qué tan necesario es hacer esto por una tabla de verdad? No, usted puede venir, practíquelo, hágalo y trate de simplificar esto que tenemos aquí y llegar, así por medio de las reglas de equivalencia lógica, a que eso es una tautología. Entonces aquí por tablita lo verificamos, pero no es necesario hacer la tabla de verdad. Usted puede simplificar esto y llegar a que va a ser una tautología. Entonces, ya que esto es una tautología, vamos para atrás. Esto, si lo cambiamos por un símbolo de implicación lógica, es efectivamente una implicación lógica y al cumplirse esta parte de que la conjunción de las premisas implican lógicamente a la conclusión, entonces hemos verificado que este argumento es válido. Ahora, verifiquemos el segundo argumento en el segundo ejemplo que dimos. Si llueve, entonces me da gripe y tengo gripe,
Así que llovió. Premisa uno, si llueve, me da gripe. Llueve, me da gripe. Si llueve, entonces me da gripe. Y tengo gripe. La otra premisa, Q entonces. Por tanto, P. Esta es la forma entonces de argumento. Verifiquemos si es un argumento válido. ¿Cómo? Conjunción de las premisas implican lógicamente a la conclusión. En tablitas de verdad, conjunción de las premisas, entonces la conclusión debe ser una tautología. Premisa, otra premisa, conjunción de las premisas, entonces conclusión debe ser una tautología. Pero vemos aquí que no. Entonces, no es un argumento válido. Ahora, ¿qué significa esto de que no es un argumento válido? Significa que hay casos donde las premisas pueden ser ciertas, pero la conclusión es falsa. Entonces, analicemos aquí qué pasa con las premisas. Premisa Q es verdadera, premisa P entonces Q verdadera, pero la conclusión es falsa. Entonces, este argumento no es válido. Pueda que cuando nosotros leamos este argumento le encontremos bastante sentido lógico y así, y a veces va a pasar, así a veces va a pasar, premisas ciertas y conclusiones verdaderas, pero a veces no, a veces no. Entonces, cuando esto pasa, que un argumento parece que tiene sentido o que es válido, pero en realidad no lo es, a esto nosotros le vamos a llamar falacia. Entonces, una falacia son argumentos que parecen válidos, pero no lo son. Ahora, ¿cómo podemos nosotros probar que un argumento no es válido o quitarle esa validez? Dando como un contraejemplo. Entonces, buscar un contraejemplo aquí donde las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Entonces, donde Q y P, entonces Q sean verdad, pero la conclusión P sea falsa. ¿Cómo podría ser en este caso? Puede ser que no haya llovido, así que P sea falsa, así la conclusión es falsa y que nosotros tengamos gripe. Entonces, si llueve es fijo que nos da gripe, pero, sí, pero que nosotros tengamos gripe no implica mucho que llovió. ¿Por qué? Porque esa gripe puede ser que nos la haya pasado un compañero. Entonces aquí tenemos nosotros que eso va a ser verdad y que yo también tengo gripe, pero no necesariamente llovió. Entonces pueda que no haya llovido, así, sí, y que tengamos gripe porque nos la pasó un amigo. Entonces, esto es un ejemplo de qué? De una falacia. Veamos qué pasa con nuestro tercer ejemplo. El argumento que tenía esta forma. Si llueve, entonces se hace lodo. Otra premisa. Si hay lodo, mis zapatos se ensucian. Por tanto, si llueve, mis zapatos se ensucian. Esta es la forma del argumento. Si queremos verificar que es un argumento válido, entonces decimos, conjunción de las premisas implican lógicamente la conclusión. Es decir, conjunción de las premisas, entonces la conclusión debe ser una tautología. Si eso pasa, el argumento es válido. Vemos aquí entonces, hicimos la tablita de verdad, conjunción de las premisas, entonces la conclusión, aquí falta un paréntesis. Vemos que esto es todo verdadero. Ahora, un problema con hacer estas pruebas de argumentos mediante tablitas de verdad es que si el argumento tiene demasiadas proposiciones, demasiadas premisas y son premisas hechas por proposiciones compuestas, entonces estas tablitas van a ser bastante largas. Así van a ser tediosas de hacer, aunque es bien mecánico, pero se vuelve tedioso. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues una opción también sería analizar los casos, así para probar que es una implicación lógica, pero también va a llevar bastante tiempo. La otra opción que tenemos, que sería un poco más corta, es verificar que esto es una tautología, pero no mediante una tabla de verdad, sino que mediante una simplificación de enunciados. Empezar a jugar con esto hasta que lleguemos que es una tautología. Detalle con esto de que si nosotros hacemos esa simplificación y el argumento no es válido, no vamos a poder llegar a la tautología, pero tampoco vamos a notar la invalidez del argumento, así como en el ejemplo anterior que decíamos, en la tablita de verdad se notaba que había lugares donde las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Entonces, esta forma, así, es fácil, nos deja ver si un argumento es válido directamente o si no,
y nos deja como proponer contraejemplos, buscando acá donde las premisas son verdad y la conclusión es falsa, pero se vuelve un poquito tedioso. Ahora, de la definición que habíamos dado, que vimos que era importante, nosotros podemos crear una forma para probar argumentos. Analicémoslo. Recordar lo que habíamos dicho. Un argumento es válido si la conclusión es verdadera cuando todas las premisas son verdaderas, decíamos nosotros. No nos interesa la verificación de las premisas, lo que nos interesa es que si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe serlo. Entonces podemos simplificar nosotros la forma en que lo estamos haciendo y concentrarnos solamente en una parte. Así que en lugar de probar una implicación lógica por medio de una tautología, podemos nosotros verificar solamente los renglones que tienen premisas verdaderas y ver qué pasa con la conclusión. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una tablita de verdad que tenga las premisas y solamente calcular la conclusión donde las premisas son verdaderas. Entonces, en el argumento anterior, que nosotros teníamos esta tablita de verdad que verificábamos la implicación mediante una tautología, nosotros podemos simplificarlo, quitando todo lo que tenemos marcado en rojo y dejando solamente las partes blancas. Entonces, veamos. La idea va a ser crear una tablita de verdad donde aparezcan las premisas y aparezca directamente la conclusión. Entonces ya no va a ser necesario esta conjunción ni tampoco lo que verificamos de la implicación lógica, sino que lo único que necesitamos es conclusiones, premisas, perdón, y conclusión. Ahora, ¿qué nos va a interesar de esa parte? No nos va a interesar todo esto, sino que donde las premisas son verdaderas, ahí nosotros vamos a calcular la conclusión. Entonces vemos premisas verdaderas, conclusión verdadera. Primera premisa verdadera, segunda premisa falsa. No nos interesa, esto lo borramos de aquí, lo quitamos, porque lo que estamos verificando nosotros es que si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe serlo. Premisas falsas no nos interesan, eso no lo cuestionamos nosotros. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Vamos a hacer una tablita de verdad donde vayan las premisas, la conclusión, y solamente vamos a calcular conclusiones donde las premisas son verdaderas. Si la conclusión en esos renglones son verdaderas, el argumento va a ser válido. Pero si hay una donde quedó falso, ahí nos vamos a detener y vamos a decir directamente que el argumento es no válido. Veamos la idea. Los pasos que vamos a seguir. Primero, en nuestro argumento vamos a identificar las premisas y la conclusión. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿ve? Premisas, conclusión. Ahora, vamos a hacer una tablita de verdad que incluya todas esas premisas. En este caso debe incluir P entonces Q y Q entonces R. Las agregamos las columnas. Y debe incluir también la conclusión. P entonces R. Premisas, conclusión. Ahora, vamos a señalar los renglones en que las premisas son verdaderas. A esto nosotros le vamos a llamar renglones críticos. Entonces vemos aquí. Aquí es verdadero, verdadero. Este lo marcamos, renglón crítico. Este ya llegó falso aquí, no nos interesa. Esto lo desechamos. Aquí la primera premisa era falsa. Ya no hay necesidad de seguir llenando esto, porque no nos interesa. No nos interesa donde hay premisas falsas. Entonces vamos a hacer como una tablita de verdad incompleta, donde solo ocupamos las partes donde las premisas son verdaderas, ¿no? Y donde las partes, donde las premisas son verdaderas, ahí sí calculamos la conclusión. Entonces verificamos aquí que donde las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Entonces, en cada renglón crítico, como la conclusión es verdadera, nosotros vamos a decir que el argumento es válido. Otra vez recordando, si en un renglón nosotros tenemos una premisa falsa, ahí ya no seguimos con las columnas, ya no las llenamos, las dejamos en blanca, porque esa parte no nos interesa. Ahora vamos a ver algunas de las formas de argumento válidas más conocidas. Vamos a ir explicando en qué consisten y pueden verificar ustedes que son efectivamente argumentos válidos mediante las tablitas de verdad, como en el ejemplo anterior, mediante la forma de implicación que es una tautología, ya sea por tabla de verdad o sea por medio de una simplificación de enunciados. Pero estas que tenemos aquí ya las vamos a aceptar, si quieren pueden probarlas, pero nosotros aceptamos que estas son formas de argumentos válidas.
La primera que ya la probamos es el razonamiento directo, conocido también como modus ponens, que es un argumento que tiene esta forma. P, entonces Q, y P, entonces la conclusión es Q. ¿Cómo lo vamos a conocer nosotros? Si P hace que pase Q, así si P causa Q y sabemos que pasa P, entonces nosotros podemos concluir que va a pasar Q. Entonces, si P hace que pase Q y sabemos que pasa P, vamos a decir entonces que pasa Q. En el caso del modus tollens, que le llamamos razonamiento indirecto, es si sabemos que P causa Q y sabemos que no ha pasado Q, entonces podemos concluir que no ha pasado P. En el caso de la simplificación es que, también conocida como especialización, pero mejor la vamos a llamar nosotros simplificación porque tiene más sentido este nombre. Si sabemos que P y Q es verdad, entonces ¿qué podemos concluir? De la misma definición de la conjunción, que ambas partes son verdaderas. Entonces aquí lo que decimos nosotros es, si sabemos que P y Q son ciertas, podemos concluir que pasa P y también podemos concluir que pasa Q. Entonces pasan las dos. Entonces si pasa P y Q, pasan las dos. Ahora, en el caso de la adición, así que este es importante no confundirlo, después lo vamos a explicar mejor, es que si nosotros sabemos que algo es verdad, podemos adicionarle cualquier cosa con un o, sea esta verdad o sea mentira. Entonces recordar que un o es cierto con una parte que sea verdadera. Así que si P es verdadero, nosotros podemos ponerle cualquier cosa con o y siempre va a ser cierto esto. En el caso de la eliminación, decimos nosotros, si sabemos que P o Q es cierto y que no pasó P, entonces tenemos la garantía de que quien pasó fue Q. Entonces, si esto es cierto, podría ser que esto fuera cierto o esto o las dos cosas. Pero si solo tenemos esto, no sabemos quién. Pero si tenemos la garantía que es cierto y que no pasó lo primero, entonces debe pasar lo segundo. O de igual forma, si sabemos que esto es cierto y que no pasó lo segundo, entonces debe pasar lo primero. La transitividad, esta ya la probamos nosotros por medio de una tablita con el ejemplo de los zapatos que si llovía se nos ensuciaban. Entonces esto es un argumento válido. Si P causa Q y Q causa R, entonces podemos nosotros concluir que P también causa a R. La conjunción, si sabemos nosotros que dos cosas son verdades, entonces podemos unirlas con un y eso también va a ser verdad, ya que esto es verdad y esto es verdad también. Y el último, la división en casos, que si sabemos que pasó P o Q, que esto es verdad, premisa verdadera, recordar, y que P y que Q causan a R, entonces va a pasar R. Aunque no sepamos quién es el que pasa, pero ya que los dos causan a R, entonces va a pasar R. Analicémoslos individualmente, o al menos algunos de ellos. Primer caso acá, el razonamiento directo. Premisas. Si P implica Q y sabemos que P es verdadero, entonces Q debe ser verdadero. Ahora, algo importante aquí. Un argumento que sigue un razonamiento directo tiene esta forma. Si P entonces Q y pasa P, entonces va a pasar Q. Pero no necesariamente, así no necesariamente P, Q, R, S, T, las proposiciones que aparezcan acá van a ser simples, pueden ser compuestas. Lo que sí debemos concluir nosotros o aprendernos es que si algo causa otra cosa y pasa ese algo, entonces tenemos la garantía que va a pasar esa otra cosa, sea simple o sea compuesta. Veamos un ejemplo de este razonamiento. Si las rosas son rojas y las violetas son azules, entonces el azúcar es dulce y tú también. Entonces vemos aquí que sigue esa forma. Si algo, entonces otra cosa. Las rosas son rojas y las violetas son azules, implican que el azúcar es dulce y tú también. Las rosas son rojas y las violetas son azules. Entonces, tenemos la primera parte. Entonces, si tenemos la primera parte, sabemos que va a pasar
la segunda. Entonces, por tanto, el azúcar es dulce y tú también. Se comprende mejor en forma de símbolos. Si nosotros decimos las rosas son rojas P, las violetas son azules Q, el azúcar es dulce R y tú también eres dulce S, podemos escribir este argumento de esta forma. P y Q, entonces R y S. Y sabemos qué pasó P y Q. ¿Qué podemos concluir entonces? Que pasó R y S. Entonces, tener en mente esto acá. No necesariamente van a ser proposiciones simples. Lo único que sabemos es que si la premisa causa una conclusión y está pasando esa premisa, entonces va a pasar la conclusión. Veamos otro ejemplo. Ahora, un error en el razonamiento directo o que nos lleva a hacer una suposición incorrecta, una falacia, es pensar que si nosotros tenemos que P implica Q y que Q es verdad, entonces P también va a ser verdad. Ahora, ¿cómo sería eso en símbolos? La manera que lo vamos a escribir aquí a un ladito. La forma del argumento. P entonces Q y la otra premisa es Q. Por tanto, P, esta sería la forma en símbolos. Así. Decir, P implica Q y Q es verdadera, entonces va a pasar P. Esto es una falacia que se llama afirmación del consecuente o error converso. Es un argumento no válido. ¿Por qué? Veamos como un contraejemplo. Así, pensemos esto. P es la premisa ser estadounidense y Q es la premisa hablar inglés. Entonces decimos nosotros un argumento de esta forma. Si fuese estadounidense, entonces hablaría inglés y yo hablo inglés. Entonces, conclusión, así que soy estadounidense, pero ustedes pueden buscar ese contraejemplo. Por ejemplo, aquí en Honduras hay muchas personas que hablan inglés. Así, alguien que trabaja, por ejemplo, en un call center, habla inglés y sin embargo no es estadounidense. Q es cierto, así. P entonces Q también es cierto porque los estadounidenses hablan inglés, pero no necesariamente P va a ser cierto. Entonces, los estadounidenses sí hablan inglés, así. Y alguien que habla inglés, así, si yo soy alguien que habla inglés, no necesariamente soy estadounidense. Entonces, vemos el ejemplo. Una persona que trabaja aquí en un call center, un hondureño, puede hablar inglés, así. No deja de ser cierto que las personas de Estados Unidos hablan inglés, pero esa conclusión de que todo el que habla inglés es estadounidense no es un argumento válido. Entonces, ¿cómo se llama esto? Es una falacia, algo que textualmente parece que tiene sentido, pero tiene sus fallas. ¿Cómo se llama esta falacia en particular? Se llama error converso. Quitemos estas marcas. Ahora, lo que sí va a ser una forma de argumento válida es el razonamiento indirecto, que es lo que llamaremos nosotros modus tollens. Este lo que dice es que si P implica a Q y no pasa Q, entonces no va a pasar P. Planteémoslo con un ejemplo. Tenemos esta forma de argumento que sigue el razonamiento indirecto. Si José nació en California, sería estadounidense, pero José no es estadounidense. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? Que no nació en California. Entonces, si P causa Q y no ha pasado Q, entonces podemos decir nosotros entonces que no ha pasado P. Si José nació en California, es estadounidense, pero no es estadounidense. Entonces, ¿qué significa? Que no nació en California. Ahora, hay una falacia similar a la anterior que se llama error contrario, que sigue esta forma. P entonces Q y que si no pasa P, entonces que no va a pasar Q. Esto se conoce como negar el antecedente o error contrario. Entonces, ¿cómo sería de esta manera? Si nosotros decimos, con las mismas proposiciones de aquí, si José nació en California, sería estadounidense. Ahora, negar P sería José no nació en California. Entonces, podríamos concluir que no es estadounidense. Aunque tenga mucho sentido, así o parezca que tenga sentido esto,
podemos dar casos donde no lo tiene. Entonces, José nació en California, sería estadounidense. Ahora, no nació en California, no necesariamente no va a ser estadounidense, puede que haya nacido en otro lado, así, en otro lado, pero de los Estados Unidos, puede que haya nacido en Washington, y sí va a ser estadounidense, aunque no haya nacido en California. Entonces, esto es un ejemplo de una falacia que se llama error contrario. Ya habíamos visto un ejemplo antes también, así, en la primera diapositiva de este video, con el argumento de que si llovía, nosotros nos daba gripe. Así, si llueve, a nosotros nos daba gripe y que teníamos gripe. Entonces, algo similar es este. Entonces, una falacia que se llama error contrario. Ok, el ejemplo de la gripe era para la del error converso. Ok, vamos con otra forma de argumento válida. Vamos a hablar ahora de lo que es la simplificación y lo que es la adición, que en estas tenemos que tener cuidado de no confundirlas, lo que decíamos. Si nosotros tenemos P y Q, nosotros vamos a poder concluir P. También vamos a poder concluir Q, solo que aquí solamente tomamos uno. Ahora, la explicación cómo es. Si nosotros sabemos que P y Q es verdad, entonces, ¿qué concluimos nosotros? Bueno, si una conjunción es verdad, ambas partes deben ser verdad. Entonces, podemos tomar como verdad P y también el otro caso que podríamos tomar como verdad Q. ¿Por qué? Porque están con I. Un ejemplo aquí entonces sería esta forma de argumento. Una premisa, es decir, el cielo es azul y la luna es redonda. Nosotros podemos concluir que el cielo es azul. ¿Así? ¿Por qué? Porque todo esto que está con I es verdad. También podríamos concluir la luna es redonda. Entonces, simplificación, ¿por qué? Porque podemos tomar cualquiera de esas partes. Podemos tomar P o podemos tomar Q como una conclusión. Ahora, no confundir con esto de generalización, la adición. Si acá nosotros sabemos que P es verdad, así una premisa que P es verdad, entonces nosotros vamos a saber que P o Q también va a ser verdad sin importar si Q es verdad o no. Entonces un ejemplo aquí para que comprendamos esto mejor. Si nosotros tenemos una premisa que es el cielo es azul, a esta premisa nosotros le podemos añadir, adicionar cualquier cosa, pero sí, con O, no con I. Por ejemplo, el cielo es azul o los perros vuelan. Aunque esto que escribamos nosotros aquí sea una tontería, esto no deja de ser cierto. ¿Por qué? Porque un O es cierto con que una de las partes sea verdadera. Entonces lo que nos deja esta adición es añadirle cualquier cosa pero con O. Errores que cometemos nosotros aquí es venir y querer confundir la adición con la simplificación y decir que si tenemos P, le podemos añadir nosotros, así, cualquier cosa y no. Esto lo vamos a poder hacer, pero si tenemos la garantía de que Q es otra premisa verdadera. Entonces se puede hacer si sabemos que Q es verdad, pero aquí no podemos nosotros añadir cualquier cosa porque esto no tenemos la garantía de que sea verdad o que sea mentira. Entonces no confundir. Vamos a poderlo hacer con un O más no con un I, a menos que sepamos que esa Q es verdad. Entonces, recordando aquí lo que tenemos, no le vamos a poder añadir nosotros cualquier cosa así con conjunción. Eso solamente es con un O. Entonces, con un O sí. Y de igual manera, no vamos a poder simplificar un O. Entonces, no confundir. Si tenemos nosotros P y Q, podemos simplificarlo como P o como Q. Pero no podemos nosotros agregarle a un P un IQ o tampoco simplificar un O. Eso lo vamos a poder simplificar si es un I. Pero decir P o Q, si sabemos que P o Q es verdad, no podemos decir que la verdad es P o que la verdad es Q. Entonces sabemos que una de las dos cosas pasó o que las dos pasaron. Eso sí, tenemos la garantía del 100%, pero no sabemos cuál o si las dos. Entonces esto no podemos simplificarlo. Entonces cuidado con estos dos errores, ¿no? Ahora, lo que sí, donde sí vamos a poder nosotros eliminar una parte es en esta forma de argumento que hicimos eliminación, que ya la habíamos mencionado.
Si nosotros sabemos que P o Q es cierto, ¿qué sabemos hasta aquí? Que puede ser cierto P o que puede ser cierto Q o que pueden ser ciertas ambas, pero hasta aquí solo eso sabemos. Pero si le añadimos nosotros la información de que no pasó P, entonces aquí sí podemos nosotros concluir que quien pasó es Q. Y lo mismo, pues la otra parte de esta eliminación es que si lo primero o lo segundo es cierto y no pasa lo segundo, entonces quien sería cierto es P. Entonces, un ejemplo aquí con esta eliminación es tener un argumento de esta manera. Sabemos que José o Juan lo hicieron y también tenemos la garantía de que no lo hizo José. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí nosotros? Que quien hizo las cosas fue Juan. Va a ser importante que nosotros nos aprendamos estas formas de argumento válidas y que verifiquen por mientras, así algunos de esos argumentos válidos mediante tablas de verdad. Vamos a hacer unos videos, así vamos a presentar unos videos donde vamos a probar argumentos por la forma de los renglones críticos y vamos a hacer otro video introduciendo lo que va a ser las pruebas de argumentos.